Nos, nos estamos acercando también a esa época del año que tenemos que ir cerrando las notas, por ponerlo de alguna manera. Y todavía estoy pensando cómo hacer con materia condensada, para salir un poco de lo habitual del primer cuatrimestre. Práctico parcial. El segundo práctico, el segundo parcial, como siempre solía hacer una presentación, que vamos a cambiarle un poquito también ahora este año. Pero la idea de ahora de lo del primer cuatrimestre sería que vayan revisando las cosas que dimos. Vayan revisando, vayan pensando, vayan mirando los videos, y van a tener que hacer alguna especie de ensayo, presentación, etcétera, con lo que se aprendió en este semestre. ¿Qué aprendimos? Profe, disculpe, pero se me cortó y no escuché nada. Es justo, dije lo más importante nomás, Andrea, no importa. No. Mira la grabación después. Sí, mira, gracias. La idea es que vayamos viendo lo que fuimos aprendiendo y vayan elaborando un poco su propio, Cancelo. pensamiento sobre esto. Así que, ¿me escucharon ahora? Utilizando la herramienta. Sí, que elaboremos Sí, profe. algo con todo lo que vimos. Bien, ahí pueden emplear mapas conceptuales. Nunca, lo que no tienen que hacer es copiar definiciones de algún lado, ni de las que yo dije, ni de las que están en los libros. Realmente, ¿qué les quedó de todo esto? O mejor todavía, ¿qué dudas les quedaron? ¿Qué preguntas les quedaron? ¿Qué cosas resolvieron? ¿Qué cosas pensaban de una manera antes y ahora lo piensan de forma distinta? Entonces empiecen a recapitular un poco. ¿Ya? Esa es más o menos la idea, que bueno, después podrán exponerlo, esas ideas que tienen, las podemos ver si exponemos un ratito, si elaboramos, pero más o menos eso lo anticipo para que vayan juntando todo lo que tienen, porque sé que uno quiere ir llevando al día, pero se le van pasando varias cosas, ¿no es cierto? Así que es momento de releer, de ver, por lo menos háganse una lista de qué cosas vimos. Pueden investigar, pueden leer, pueden sacar sus propias conclusiones. Ahí va, por ese lado vamos a ir yendo. ¿Alguna pregunta? No, profe. Hasta ahora no. Me sorprende demasiado bien. Eso me huele mal. Yo creo que, bueno, profe, pero no empezamos a mirar y revisar. Obvio que vas a hacer preguntas a medida que vamos elaborando las cosas. Así que un día antes del parcial surge la pregunta. Ahí no entendemos nada. En Tampoco esta no se materia yo preocupen creo que le voy a bombardear, sí. Si ustedes escriben un concepto y después resulta que está mal, es mejor todavía, porque es otra oportunidad para reforzarlo. Así que la idea es que vayamos Y de los errores se aprende, ¿no? avanzando hacia algo. No sé a qué, pero algo. A ver qué es lo que nos queda, porque también yo creo firmemente, como decían un dicho por ahí, que no sé quién lo habrá dicho primero, que la educación es lo que te queda una vez que te olvidaste toda la materia, digamos. Si a mí me preguntan de lo que yo estudié en la Facultad de Ingeniería, no me acuerdo nada prácticamente. Si me toman un examen de una cómo calcular una torre de refrigeración o una cosa de esas, algo, pero mal. Por supuesto, en este momento lo que sí logré es tener la capacidad que si me pongo a estudiar seguramente voy a recordar y lo voy a poder hacer. Esa es la idea. Entonces, pero todo lo que demos obviamente será olvidado. En algún momento tendremos que repasarlo nuevamente. Por eso me interesa más qué es lo que pudieron sacar en limpio de todo esto, aunque sean cosas chicas, no necesitan ser muchas cosas. A veces uno hace todo un curso y lo que les queda es muy poquito, pero muy aplicable, con que les queda una cosa que yo de ingeniería, una de las cosas más importantes que aprendí es que lo que entra es igual a lo que sale menos lo que se acumula. Con eso resuelve todo. Si uno analiza casi todos los flujos de materia, información, lo que sea desde ese punto de vista, resuelve todo. Después la complejidad de cada problema, bueno, será otra cosa, pero pensar de esa manera
no es tan fácil de hacerlo ni es tan natural para casi nadie. Me di cuenta cuando empecé a trabajar, que cuando uno empieza a trabajar, por lo menos en la educación quizás sea distinto, pero en la ingeniería cuando uno empieza a trabajar no tiene nada que ver con lo que uno aprendió en la facultad. Es totalmente otra cosa, nada de lo que hiciste en la facultad te sirve para algo. Sí, la forma de pensar, bueno. Les prometí que íbamos a hablar un poquito de energía nuclear, por supuesto no soy experto en el tema ni nada parecido, por eso lo mío va a ser muy básico, pero siempre se puede investigar. Leí algunas cosas que por supuesto ya me he olvidado, pero el funcionamiento, porque uno piensa que una planta nuclear es interesante también porque me llamó la atención en esta semana, no sé si leyeron noticias sobre energía nuclear en Argentina en esta semana, si alguien escuchó. Porque a mí es muy gracioso porque lo que ponían como malas noticias, yo dije, bueno, qué genial, ojalá sea así. Porque lo ponían como una noticia, no sé si mala o qué raro, dice, porque... Sí, leí lo de los rusos, lo de sí, Claro, Rusia. sí, dice, Rusia a cambio de darnos vacunas nos quiere poner plantas nucleares. Yo dije, a la pucha, buenísimo, entonces, genial. Es como que si encima que nos regalaron alfajores, nos quieren ahora, nos quieren hacer una chocolatada, buenísimo, digo, mejor todavía. Pero no sé cómo lo convirtieron en una mala noticia. La verdad que no entiendo. Pero Bueno, es que había acuerdos firmados desde, no sé, del 2008, como que resaltaban los puntos malos, como siempre, o sea, de esos acuerdos previos todavía. aparte, bueno, como decís vos, lo ponen ahora como novedad, como parece que nos obligaron a firmar esos acuerdos en el 2008 para darnos la Sputnik que no se sabía que iba a existir en el 2020. O sea, no tiene gollete por ningún lado, digamos. Por supuesto que vamos a hacer acuerdo con el que sea para construir centrales nucleares. Va. Eso estaría bueno para discutirlo en una clase también. ¿Qué sentirían ustedes si les ponen una central nuclear acá, no sé, en Panambí? ¿Le daría miedo? ¿Por qué? ¿Qué Sí, puede pasar? profe, que hay una reacción, una explosión o algo como pasó estos días en es que lo una más planta seguro es química. la energía nuclear. ¿En dónde pasó? ¿Qué explosión? En Estados Unidos hubo una explosión en una fábrica de productos químicos, una fábrica química. Bueno, pero Ayer, eso no es una planta nuclear, ¿o sí? no, ya sé, pero igual, imagínense que ni es nuclear y el terror de la gente. Eso sería más, digamos que por una planta química es más peligroso, ¿sí? También tiene que tener su seguridad, pero una planta nuclear tiene mucha más seguridad que una planta química. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Porque también Y uno si piensa Homero estaba nuclear, a cargo de uno, si Homero- básicamente la noticia es como que vamos a fabricar armas nucleares para Rusia, una cosa así. Y la verdad de la milanesa no tiene nada que ver con eso. Argentina tiene plantas nucleares, ¿no es cierto? ¿Cuántas tiene? no sé, la de Tucha, Ajá. y hasta ahí llegó mi conocimiento. Está Atucha 1, 2 y Embalse. Y en construcción está Atucha 3. El programa nuclear argentino surgió allá en la presidencia de Perón, empezó con su embrión y después de eso sí fue casi una política de Estado. Imagínense, hasta los años 80 se hizo mucho. Imagínense, yo nací en el 72, esto le cuento para que vean la etapa social de todo esto. Así que me crié con la esperanza de la vuelta a la democracia y la primavera alfonsinista, así que en esa época éramos todos radicales. Después, por supuesto, una de las grandes decepciones fue que el gobierno de Alfonsín desmanteló todo lo nuclear. Desmanteló todos los avances nucleares, todas las fábricas que se iban a hacer en ese entonces, varios proyectos se dieron de baja o estuvieron en stand-by hasta bien entrados los años 2000. Que ahí se empezaron a reactivar varios de esos proyectos. Por eso lo que vos decías que en el 2008 se hicieron los convenios con Rusia, porque ahí se reactivaron. Y uno diría, ¿por qué se durmieron esos proyectos? ¿Porque no les convenía a Argentina? No, porque no les convenía a Estados Unidos por una cuestión geopolítica de ese momento. O sea, las presiones de Estados Unidos hicieron que nosotros apagáramos nuestros programas nucleares para satisfacer no sé qué cosas que tenían en ese momento.
Es algo parecido a lo que está pasando ahora, hablando de geopolítica. No sé si escucharon la Endless Frontier Act que se está elaborando en Estados Unidos. ¿La qué? Endless Frontier Act se llama, tiene el sobrenombre como las fronteras sin límites se llama. ¿No lo escucharon? No, profe. Es un importante paquete de estímulo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos para dentro de su país, entre otras cosas, fomentar el desarrollo de tecnologías que compitan con China. O sea, prácticamente las tecnologías no están quedando atrás con China, telecomunicaciones, robótica, nanotecnología, aeroespacial, etcétera, que están quedando atrás, entonces como que hacen un plan muy grande de estímulo para lograr eso, por un lado. En realidad el plan es para eso, pero básicamente es la lucha contra China. Y proponen para Latinoamérica hacer acciones para que la influencia china en Latinoamérica se venga abajo, digamos. Promover acciones que, por ejemplo, vieron que Argentina tiene varios convenios con China para construir represas, por ejemplo. O pedir préstamos para construir, no sé, puentes, lo que sea. Bueno, que Argentina presionara a todos los países en general, no Argentina en particular, para que no hagan acuerdo con China. Y a cambio ofrecerles nada. O sea, dicen, chicos, no hagan acuerdos con China porque es malo. Y nosotros le ofrecemos que no le vamos a ayudar en nada. Esa es más o menos la propuesta que hay. ¿Y estas acciones son estímulos económicos o qué? Sí, sobre todo económico, pero también hay un montón de trabas que le ponen a los productos chinos para que no entren en Estados Unidos. Pueden ser trabas tecnológicas, trabas legales, trabas de todo tipo, trabas políticas, como en este caso, para que las cosas chinas no vayan a Latinoamérica y tratar de vendernos ellos cosas a nosotros. Todo ese tipo, por supuesto, por ejemplo, y te dicen, no, China es re malo, te presta plata porque es malo, claro, ellos no prestan plata porque son buenos, ¿viste? Va. 5 pesos aparte, entre eso también seguramente entrará la política nuclear. Por eso también todo esto salió que les decía de lo de la Sputnik y la energía nuclear, es muy gracioso, pues salió en Infobae, que es un conocido medio que responde a la Embajada de los Estados Unidos. Todo lo que lean en Infobae quiere decir que está aprobado así, sello de que está ok por la Embajada de los Estados Unidos. No quiere decir eso que sea bueno o malo, sino que responde a sus intereses. Bueno, así que no sé si nos van a dejar surgir mucho con esto de la energía nuclear. Siempre estuvimos bajo la mira de Estados Unidos con el programa nuclear ya desde su inicio. ¿No? Nunca les gustó demasiado que hagamos este desarrollo tecnológico, por distintos motivos. Bueno, acá en la imagen lo que tiene es una planta nuclear típica. Está bueno que mirando en la web hay gráficos de no casi todas, pero cientos de páginas de centrales nucleares del mundo. Y están dibujadas. Ahora les muestro, está la Atucha, por ejemplo, también está en un sitio que está en Estados Unidos. Acá se distinguen las partes básicas. Muy complejo su operación, tiene un montón de cosas. Incluso en la web, una vez estuve jugando, hay un simulador de planta nuclear. Uno puede entrar a jugar con los distintos factores y ver cómo producir energía. Está muy bueno. Y está bueno porque también te dice la plata que estás ganando o perdiendo, digamos. De acuerdo a cómo uno opera, gana o no gana plata o produce energía. El centro de toda la planta nuclear es esto que está acá, que es el reactor. Ahí donde se produce la energía. ¿Y qué hay ahí? Algo que habíamos visto, acá hay varias cosas, después voy a volver a esto. Básicamente combustible nuclear. El combustible nuclear más utilizado es el uranio. Es el mineral de uranio, que puede estar enriquecido o no, depende, porque mientras más enriquecido es menor la cantidad de uranio que necesitas. Entonces, por ejemplo, los submarinos nucleares, naves espaciales, todo requieren uranio enriquecido porque eso hace que la densidad sea mayor de energía. ¿Con qué Y se enriquece? el enriquecimiento quiere decir, obtengo las partes más radioactivas del uranio. Es básicamente como que separo, es como una separación. Por eso, por ejemplo, detectaron en Irán, los Estados Unidos detectó que Irán estaba construyendo muchas centrífugas. Una centrífuga es un aparato que permite, entre otras cosas, separar el uranio más pesado del más liviano. El más pesado es el que es más radioactivo. Eso es el enriquecimiento que tiene. Entonces, separar la fracción más energética. Por eso, supuestamente, bombardearon, porque eso indicaba que el enriquecimiento de uranio en un grado muy alto sirve para construir armas nucleares. Ahí está el quid de la cuestión. Bien.
Entonces este uranio enriquecido es el que se utiliza combustible, vienen unas pastillas, acá están, esas son las pastillas de uranio que vienen en unas pastillas cerámicas, que se colocan dentro de unos cilindros, se colocan un montón de estas pastillas y son el combustible, digamos. Ese uranio lo que va a pasar es lo que vimos anteriormente, cada tanto se va a desintegrar. Como es radioactivo se desintegra y emite neutrones y emite energía. Por supuesto, si nosotros nos sentamos a esperar que emita energía el uranio así como está en las pastillas, podemos esperar sentado, no vamos a producir nada de energía, no tiene suficiente, digamos, la reacción no es lo suficientemente rápida para que produzca una cantidad grande de energía. Por eso que se necesita sumergir ese material en un acelerador, más que en un, fíjense el contrasentido, se les coloca, se controla esta fisión nuclear mediante lo que se llama un moderador más que acelerador. Entonces acá yo tengo, fíjense que si esto que está acá es el uranio, que tiene 92 protones y 143 neutrones. Si yo puedo bombardear ese núcleo con un neutrón, lo que logro es la fisión nuclear. Este núcleo se parte y, entre otras cosas, libera neutrones, libera energía y libera neutrones. Estos neutrones, a su vez, pueden golpear a otros átomos de uranio para seguir produciendo energía. Ahora, si yo lo dejo a estos neutrones que salgan así rapidísimo como salen, hay pocas chances de que estos neutrones golpeen a otros átomos, y entonces la reacción nuclear se produce pero es lenta. Entonces lo que se hace es se pone un moderador que lo que hace que estos neutrones disminuyan su velocidad, por decirlo fácil. Generalmente se utiliza agua, puede ser agua, puede ser grafito, puede ser agua pesada. Y ese moderador, por ejemplo en la tucha se utiliza el agua pesada como moderador. Por eso que siempre estuvimos en la mira de Estados Unidos, porque aparte esa forma de generar energía nuclear puede llevar a la producción de plutonio, que sí se puede utilizar para armas nucleares. Ahí está un poco el quid de la cuestión, que siempre hubo una sospecha que Argentina tenía algún programa nuclear armamentístico en manos. Bien. ¿Qué es el agua pesada? El agua pesada es el agua, ¿se acuerdan? Yo les dije en algún momento que el agua pesada es el agua en el que el hidrógeno ha sido reemplazado por deuterio. El deuterio es el átomo de hidrógeno que adquirió un neutrón. Eso es el agua pesada. Entonces se llama pesada porque es más pesada que el agua común. Si uno hace hielo de agua pesada, en vez de flotar como el hielo común, se va al fondo. Sí. Y el agua lo que hace es, actúa como un moderador. Esto hace que los neutrones disminuyan su velocidad y esta reacción pueda seguir y producir energía. Esa es la forma en que genera energía una planta nuclear. Por supuesto hay detalles de cómo arrancar esto, porque después les voy a subir un libro que está muy interesante, muy sencillo, que se llama La energía nuclear salvará al mundo, que explica todo esto. Al principio se tiene que poner otro material, que es el que inicia como que arrancar esto no es fácil. O sea, no es como prender un fueguito y esto empieza a andar solo, no. Hay que hacer una serie de pasos, después hay que cambiar el combustible, porque este combustible dura una cierta cantidad de tiempo, hay que hacer las paradas Es todo un proceso bastante complejo y que lleva, por ejemplo, decía, para hacer el cambio de combustible en una planta nuclear, para parar, te lleva, a ver, lo tenía acá anotado por acá para no decir alguna pavada. Parar un reactor nuclear lleva 12 horas. Y hay que hacer un montón de operaciones que cuando lo hacen tienen que contratar 1000 personas extra para hacer todo el proceso. Bien. Y también se utilizan, acá si miramos abajo, hay como unas barras, acá se llaman barras de control, hay como unas barras que acá solamente se ve la puntita, que son las que me sirven como el freno, es el freno en el acelerador del reactor. Si yo introduzco esas barras de control que están hechas de materiales como indio, a ver si está por acá, barras de control, indio, plata, cadmio, son materiales que absorben neutrones, entonces como que le sacan neutrones a la reacción y la reacción se desacelera. Entonces yo, introduciendo o sacando esas barras, puedo acelerar o bajar la reacción que sucede en ese reactor. Entonces ese es un método que con el que puedo controlar, porque si no, imagínense que esto se empieza a descontrolar la reacción nuclear y ahí es donde empiezan los problemas. Bien, estas barras de control me permiten
También hay otras cosas, puedo agregarle al agua esta que se utiliza, se le puede agregar boro, y el boro también absorbe neutrones y hace que esto se frene. Entonces hay varias formas de controlar. Esto también tiene todo un... Tampoco tengo que controlar demasiado porque si no la economía del proceso no es buena. Ahora, esa es básicamente la acción que hay en el núcleo. Y después, ¿cómo generar energía? Bueno, básicamente lo que es una planta nuclear, por lo menos hay varios tipos. Esta es la más común, que se llama Power PWR, el tipo de planta nuclear más común, que es Pressure Water, ahí está, Pressure Water, la R no me acuerdo qué era, que son centrales nucleares de agua a alta presión, que son la mayoría de las que hay ahora, y que básicamente tienen 3 circuitos de agua. Eso es lo que circula por todos lados. Entonces, ¿lo están viendo acá en la imagen? ¿Al GIF? Sí. Básicamente tiene un circuito primario y uno secundario y uno terciario. El primario es el que sucede donde está el reactor. Acá está el agua que yo les mostré. Está el agua que está entre las varillas. Estas las varillas las que tienen el material radioactivo dentro del reactor. Circula. Esta agua se va calentando porque el material radioactivo emite energía. Esta energía calienta el agua. Esta agua se va calentando. Acá hay una bomba que va extrayendo el agua y la lleva a un generador de vapor. Fíjense que el agua nunca sale de este circuito. Los circuitos primarios, secundarios y terciarios no mezclan agua entre sí. Entonces, como que acá se mete el agua, pasa por unos caños que están acá. No entro en estos detalles, estos sí son detalles de ingeniería. Entra por unos caños, por supuesto, todos estos sistemas aparte están duplicados, triplicados y hasta cuatriplicados por cuestiones de seguridad. No puede, por ejemplo, no puede fallar un sistema porque parar la planta nuclear es un despelote. Entonces, todos estos sistemas están duplicados, triplicados, todo esto por seguridad es bastante complejo. Es como los sistemas de los aviones. En los aviones no hay un único sistema, por ejemplo, eléctrico, hay 2 o 3, porque no puede fallar uno y ponerse a reparar en pleno vuelo. Lo mismo acá. Así que todo esto se duplica, se repite varias veces en la planta, pero básicamente es esto. ¿Qué hace esta? Esta agua entra a lo que se llama el generador de vapor. El agua muy caliente entra acá y está en contacto con otro circuito de agua, esto que está en verde. El agua que está acá se calienta a la vez que enfría el agua que viene del reactor. Entonces el agua que venía del reactor muy caliente se vuelve a enfriar y se manda de vuelta al reactor. Ese circuito está haciendo más o menos acá. Acá tiene otro dispositivo que le hace a alta presión, porque el agua que está en el reactor es líquida a 300 grados centígrados. ¿Se acuerdan que dijimos que el agua es líquida hasta los 100 grados centígrados? A partir de ahí se vuelve vapor, Sí. pero eso dependía de la presión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la olla a presión? Sí. Este circuito primario es como una gigantesca olla a presión, solamente que mucho más poderosa. Pero imagínense que mantiene agua a 300 grados centígrados y esta agua es líquida todavía. Tiene 152 atmósferas de presión. Todo esto se hace a una alta presión, por eso se llaman PWR, Pressure Water Recipient, eso es, recipiente de agua a presión. Bien, y esto se enfría y se vuelve a mandar, se le da la presión correspondiente y se vuelve a mandar al reactor. Ese es el circuito primario. Mientras en el circuito secundario hay agua que está en contacto con el agua que venía del reactor y esto se va calentando y genera vapor, básicamente. Por eso se llama generador de vapor. El vapor es muy interesante, se utiliza mucho en las aplicaciones de ingeniería porque es fácil de transportar y tiene mucha energía acumulada, tiene mucha más energía que el agua. Entonces, y se puede elevar a temperaturas, se puede elevar a presiones y temperaturas muy elevadas, entonces en la industria es muy común mover las cosas con vapor. Ya por eso la máquina de vapor fue la primera tecnología de la revolución industrial. Este vapor se moviliza y lo que hace este vapor, y ahí sí, simplemente acá es lo mismo que una planta térmica. Una planta térmica hace esto también, calienta agua, la hace en forma de vapor, y este vapor viene en una turbina, hace girar la turbina y transforma la energía de movimiento de la turbina en energía eléctrica. Eso lo están viendo, lo verán
en tecnología 3 cómo funciona un motor eléctrico. Es esto, básicamente. Este es un generador eléctrico, como le dicen. Por supuesto, tiene varios generadores porque yo quiero aprovechar todo el vapor que viene de acá, entonces tiene varios generadores que funcionan a distintas velocidades, cuestiones de ingeniería mecánica que yo no tengo la menor idea, pero bueno, tiene todo un sistema para poder recircular el agua. Imagínense que esto pasa por acá, y tiene un montón de sistemas para separar la humedad, recalentar el vapor, para poder utilizarlo mejor, etc. Bien, ahí termina el circuito secundario. Bueno, no termina en realidad porque el vapor que venía a mover las turbinas, termina de mover las turbinas y vuelve como agua. Por eso acá tiene lo que se llama un condensador. Condensador quiere decir eso, condensa el vapor que venía de acá, lo condensa, lo vuelve líquido otra vez y lo vuelve a mandar al generador de vapor. Este es otro circuito secundario. Para poder condensar todo este vapor que viene de las turbinas, necesitamos otro circuito de agua de enfriamiento. Y esta agua de enfriamiento que está acá, estos dos el sistema primario y el secundario eran cerrados. El que es abierto es el agua de enfriamiento de los generadores de las turbinas de vapor. Eso sí, van afuera. Por eso las plantas nucleares tienen que estar cerca de un río, lago o cerca del mar. Porque yo necesito una gran cantidad de agua que me va a funcionar para enfriar todo esto que está acá. Y ahí es donde por ahí se produjeron algunos de los inconvenientes más conocidos de la energía nuclear. Por ejemplo, en Chernobyl pasó algo con el tema del agua. Fíjense que también, por eso, si uno ve esto, si uno piensa en una planta de energía nuclear, me imagina esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo vieron alguna vez? Sí, en Los Simpsons. ¿Y qué es eso? Por eso también fíjense que el agua esta, que va al lago, río, arroyo, mar, etcétera, nunca tuvo contacto con nada que tenga radioactividad. Por eso nunca va a pasar, como dicen en el operador nuclear, que aparezcan los peces con 3 ojos como en Los Simpsons, digamos. Excepto que descarten agua que no corresponde a eso, digamos. Bueno, lo que uno ve de las plantas nucleares, no todas, ahora vamos a ver por qué no todas, es esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué se imaginan que es? No sé, pero tiene pinta de un horno o algo así. Parece, pero estos se llaman torres de enfriamiento. Básicamente lo que hacen es el agua caliente que sale. ¿Qué pasa? Yo puedo tirar el agua caliente porque en esta última parte utilicé agua para enfriar el vapor que venía acá y condensarlo, pero a la vez me calienta el agua que yo estoy utilizando. Muchísimos litros de agua se utilizan para esto. ¿Y puedo tirarla así caliente como está al río, arroyo, lo que sea? No, ¿Por qué no? ni a 300 grados. Bueno, póngale que bajó un poco a esa altura porque igual se muere todo lo que haya en el agua. Exacto, entonces necesito enfriar el agua antes de eso. Y de paso, del calor ese puedo extraer alguna economía del proceso. Entonces esto que ven acá simplemente son torres de enfriamiento y por eso generalmente largan ese humo blanco que es ¿Vapor? vapor de agua. Entonces, bueno, esta es alguna de las objeciones que dicen, bueno, que las centrales nucleares producen vapor de agua y ese vapor de agua puede hacer como efecto invernadero, dice, pero tiene sus soluciones técnicas también. Esto no siempre es así porque si una planta nuclear está en el mar, si yo tiro el agua al mar, ¿necesito enfriarla antes? ¿Sí? 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 Y no, porque al mar es muy, a unos poquitos metros y ya se enfría, porque no, el mar es tan grande, la cantidad de agua, que no le hacemos nada. No pasan grandes cosas si uno tira agua caliente al mar. No es lo mismo que en un río, que sí, si es un río estrecho o es un lago, sí voy a producir mucho daño. Entonces, cuando veamos ahora la foto de Fukushima, Fukushima no tiene esta torre de enfriamiento, porque es una planta de energía nuclear que quedaba al lado del mar, lo cual también fue el problema que tuvo en su momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, pero me olvidé. Vayan anotando las preguntas. Por ahora no. A ver, voy a parar esta. Bueno, en realidad no quería parar eso. Voy a ir de vuelta acá. Quería compartir otra diapositiva. Ups. Ahí está. Por acá está, esto es Atucha. Están viendo la diapositiva, el nuevo
hay como un diagrama, lo voy a achicar un poquito. Después les paso el link si quieren, acá está Tucha. Ups, no me disminuye más el tamaño. ¿Saben dónde queda Tucha? No, profe. Está en Lima, ahí muy cerquita de la ciudad de Buenos Aires. Ahí está Tucha. Esta Tucha 2. Y acá tiene, por ejemplo, el ciclo que tiene a Tucha 2. A ver si lo muestra acá. Que es lo que le mostré recién. Es muy parecido, todas las plantas son muy parecidas porque tienen casi todo el mismo diseño. Que tiene todo el sistema que recién les dije. Acá tiene un generador importante. Las plantas nucleares tienen que tener un generador diésel. Ahí está la otra. La planta nuclear, por más que genere energía, necesita otro tipo de energía para funcionar. Acá tiene un generador diésel que necesitamos para mover todos estos aparatos que les dije antes. Ahí está la tabla de control y acá hay un detalle de lo que es el reactor con las varillas de combustible. Ahí conocí una persona muy cerca de Tucha y hay una fábrica, por decirlo de alguna manera, que hace las pastillas. Tenía un compañero de trabajo que dice que trabajó en la fábrica que hacía las pastillas, pero no duró mucho porque tuvo algún problema que daba, al final cuando le hacían los chequeos de radioactividad parece que no andaba, él por algún motivo tenía mucha radioactividad. Bien. Eso le iba a preguntar de la seguridad. Sí, sé que es Todo segura, pero ¿qué de la contaminación? ¿Cómo se Todo controla esto eso? está contenido, por supuesto, por esto se hace unas construcciones de paredes muy gruesas, reforzadas. El agua funciona sobre todo como absorbe casi todo lo que hay ahí. Y todos los materiales, bueno, la cuestión de la seguridad es otra cuestión, la seguridad radioactiva, pero por supuesto, uno no necesita ningún traje especial para trabajar dentro de la planta nuclear. No existe, y hay controles permanentes, que eso si ustedes miraron la serie de Chernobyl, ¿la vieron todos? No. Debería No, yo haber, no llegué a ver. No, No, no profe. llegué a ver. No, estaba en Netflix una vez y después la sacaron y no llegué a ver. debería haber varios controles. Por supuesto, todo el tiempo están midiendo la radioactividad a ver hasta dónde se escapa, porque una persona puede trabajar y dice que una persona puede vivir cerca de una planta nuclear o trabajar en la planta nuclear, no va a recibir más radiación que la que recibe cuando comemos una banana. Sabían que la banana emite radiaciones, ¿no? Tampoco No. sabía. Sí. Bueno, todo emite radiación, aunque todo emite cierta cantidad de radiaciones, se mide eso, hay una medida que se hace para eso y distintos productos tienen distinta cantidad de radiación. Uno de los productos, digamos, más comunes que tenemos, la banana es la que tiene mayor. Otro que decía, las castañas de cayú tienen mucha radiación también. Muchísima menos que una radiografía, digamos. Pueden comer banana tranquilo, no se dan problemas. ¿Y la banana cuánto emite de radiación? No me acuerdo tampoco, si te digo el número tampoco va a tener, pero es nada. Ahora voy a mirar el dato, está en el libro igual. Es nada, digamos, no tiene Menos que influencia, tener puede celulares llegar como a pasar, pendientes. digamos. Pero todo, el dormir con una persona hace que recibas radiación de alguna manera. Todo produce radioactividad porque es un fenómeno natural, no es nada del otro mundo. Bien, lo que iba, sí, todos estos sistemas de refrigeración tienen que estar funcionando todo el tiempo, porque si esto deja de funcionar, imagínense que la temperatura del reactor empieza a subir y ahí puede haber algún problemita. Es más, o problemones. A pesar de que todo esto tiene varias medidas de contención. Y por ejemplo, ahora, igual le voy a comentar ahora porque vamos a ver un poco el tema de los accidentes, que por ahí son los más, digamos que la energía nuclear cuando hay un accidente sale en todos lados. Nunca te dicen la cantidad de muertos que producen las plantas térmicas, la energía de todo tipo, todo produce, todo tiene alguna consecuencia. Lo que le mostraba en este mapa es que ahora también hay desarrollo de distintos tipos de reactores nucleares. Esta tecnología, que es la que se está utilizando más, pero no es necesariamente la que se va a hacer en el futuro. Se está pensando también en reactores nucleares que utilicen
los desechos de los reactores actuales que no produzcan tantos residuos, porque ese es uno de los grandes inconvenientes de la energía nuclear, son los residuos y el manejo de los residuos. Y acá en este mapa hay por ejemplo, uno de los diseños que se están haciendo para disminuir los riesgos y para disminuir los riesgos y mejorar los costos, se hacen reactores nucleares miniatura, digamos, de mucha menor potencia que los que había hasta ahora, con tecnología más sencilla y más segura. Miren los países que están desarrollando ese tipo de tecnologías, y dentro de Latinoamérica, el único que está haciendo es Argentina, que está desarrollando haciendo su reactor CAREM, que ya se estaba haciendo en los 80 y fue una de las bajas que yo le dije que produjo el gobierno de César Alfonsín, se retomó en los años 2000, y hoy se está trabajando en hacer estos reactores modulares que permiten simplificar mucho la construcción del reactor. Entonces permiten hacerlo más seguro también. Se simplifica mucho el diseño. Acá tenemos Estados Unidos, Rusia, China, Japón, Sudáfrica. Estos son los países que tienen tecnología nuclear hoy día que pueden permitir hacer ese tipo de reactores. No sé si hace un par de años leyó la noticia que le vendimos un mini reactor a Australia. Argentina tiene medio de casualidad, tiene un programa nuclear muy importante que ya data de los años 50, cuando Perón lo trajo a Richter, que era un estafador, pero bueno, por lo menos lo trajo a Richter. No es que si uno lee el libro, o un libro muy interesante, no es que lo trajo porque se le ocurrió, sino que tenía una buena recomendación atrás, pero resulta que era un estafador. Pero a partir de ahí salieron cosas buenas, digamos. Bueno, ahí se corta, retomamos ahora, corto y retomamos. Bueno. Bueno, bro.